Doña Marta, por favor, no haga eso. Susurró mi nuera Lucía, con el rostro pálido como papel, mientras yo me acercaba con los guantes de limpieza en las manos. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento de humillación total, porque mi historia no comenzó así. Hace apenas 2 años, mi vida era completamente diferente. Me llamo Marta, tengo 64 años, y durante toda mi existencia fui una mujer trabajadora, honesta y orgullosa. Vivía en una casa modesta pero acogedora, donde había criado a mi único hijo Carlos con todo el amor del mundo. Trabajaba como costurera en un pequeño taller del barrio, ganando unos $300 al mes, suficiente para mantener mi independencia y mis pequeños lujos. El café de las mañanas, las flores frescas en la mesa del comedor, y esa sensación maravillosa de tener mi propio espacio. Mi rutina era simple, pero me llenaba de satisfacción. Despertaba cada mañana a las 6, preparaba mi desayuno mientras escuchaba las noticias en la radio, y caminaba 15 minutos hasta el taller. Allí pasaba mis días creando vestidos de fiesta, arreglando dobladillos, convirtiendo telas simples en prendas hermosas. Mis manos, aunque arrugadas por los años, todavía eran hábiles con la aguja. Las clientas me buscaban especialmente para los vestidos de quinceañera, esos vestidos color rosa fucsia, verde esmeralda o dorado que hacían brillar los ojos de las jovencitas. Los fines de semana eran sagrados para mí. Carlos venía a almorzar, y yo preparaba su comida favorita: arroz con pollo, frijoles negros y esa ensalada de tomate que tanto le gustaba desde pequeño. Conversábamos durante horas sobre su trabajo en la oficina de contabilidad, sus planes, sus sueños. Él siempre había sido un buen hijo, respetuoso, cariñoso, atento. Me ayudaba con las cuentas cuando yo no entendía algo, me llevaba al médico cuando era necesario, y nunca, jamás, me había faltado el respeto. Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco, me decía mientras lavábamos los platos juntos. No sé cómo hiciste para criarme sola después de que papá se fue. Esas palabras me llenaban el corazón de orgullo. Había valido la pena cada sacrificio, cada noche de desvelo trabajando hasta tarde para pagarle los estudios, cada peso ahorrado para comprarle los libros universitarios. Mi casa era mi refugio. Pequeña, de apenas 2 habitaciones, pero cada rincón tenía mi toque personal. Las cortinas color crema que había cosido yo misma, las macetas con geranios rojos en la ventana, la mesa de madera que había pertenecido a mi madre. Todo tenía historia, todo tenía significado. Era mi mundo, mi espacio sagrado donde nadie me juzgaba, donde yo era la reina de mi propio castillo. Los domingos por la tarde, después de que Carlos se iba, yo me sentaba en mi sillón favorito con una taza de té y un libro. Leía novelas románticas, esas historias donde las mujeres mayores también encontraban el amor y la felicidad. Nunca había perdido la esperanza de que algo hermoso pudiera llegar a mi vida, aunque a los 64 años ya no era una jovencita. Pero me sentía plena, completa, satisfecha con lo que había construido. Entonces llegó ella. Lucía apareció en la vida de Carlos como una tormenta disfrazada de brisa suave. La primera vez que me la presentó, un domingo de abril, pensé que era exactamente lo que mi hijo necesitaba. Joven, de unos 30 años, elegante, con un vestido color verde menta que realzaba sus ojos claros. Hablaba con educación, me trataba con respeto, incluso me ayudó a servir el postre. Su hijo es un hombre maravilloso, doña Marta, me dijo esa tarde. Debe estar muy orgullosa de haberlo educado tan bien. Esas palabras me derritieron el corazón. Finalmente, pensé, Carlos había encontrado a una mujer que valoraba lo que yo había hecho por él, que entendía el tesoro que tenía entre sus manos. Durante los primeros meses, Lucía fue la nuera perfecta. Llegaba con flores, me preguntaba por mi salud, elogiaba mi comida. Nadie hace el arroz con pollo como usted, doña Marta, decía mientras se servía una segunda porción. Carlos la miraba con adoración, y yo me sentía feliz viendo a mi hijo tan enamorado, tan radiante de felicidad. Pero poco a poco, casi sin que me diera cuenta, pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Comentarios sutiles, miradas extrañas, silencios incómodos. Al principio pensé que era cosa mía, que tal vez estaba siendo demasiado sensible. Después de todo, era natural que una nuera quisiera tener a su marido para ella sola, ¿verdad? La primera señal de alarma llegó un domingo, cuando Lucía sugirió cambiar el menú. Doña Marta, ¿no cree que Carlos debería comer algo más saludable? Tanto carbohidrato no le conviene. Lo dijo con una sonrisa,
pero había algo en sus ojos que me incomodó. Algo frío, calculador. Esa sugerencia sobre el menú fue solo el comienzo. Lucía había encontrado la forma perfecta de infiltrarse en mi vida, a través de comentarios aparentemente inocentes que llevaban veneno escondido. Como una serpiente que muestra solo la punta de su cola antes de atacar. Doña Marta, no se ofenda, pero esta casa necesita una renovación urgente, me dijo un domingo mientras miraba mis cortinas color crema con desprecio. Carlos merece vivir en un ambiente más moderno. La palabra moderno sonó en sus labios como si mi hogar fuera un museo de antigüedades polvorientas. Sentí una punzada en el pecho, pero me tragué la respuesta que quería darle. Carlos, que hasta ese momento había defendido cada rincón de la casa donde creció, asintió como un niño obediente. Mamá, tal vez Lucía tiene razón. Podríamos cambiar algunas cosas. Sus palabras me dolieron más que cualquier insulto directo. Mi hijo, mi propio hijo, comenzaba a ver mi hogar con los ojos críticos de esa mujer. Las visitas dominicales se convirtieron en sesiones de crítica disfrazadas de conversación familiar. Lucía tenía una opinión sobre todo. Mis geranios rojos necesitaban ser reemplazados por plantas más elegantes, mi sillón favorito estaba demasiado gastado, incluso mi forma de preparar el café era anticuada. Cada comentario era una puñalada envuelta en papel de regalo. No lo tomes personal, mamá, me decía Carlos cuando yo intentaba expresar mi incomodidad. Lucía solo quiere ayudar. Tiene muy buen gusto para estas cosas. ¿Ayudar? Lo que ella hacía era desmantelar sistemáticamente todo lo que yo había construido durante 64 años de vida. La situación empeoró cuando Lucía comenzó a traer regalos. Un día llegó con un vestido color gris que, según ella, me quedaría mucho mejor que mi vestido favorito de color verde jade. Otro domingo trajo cremas antiedad porque, en sus palabras, nunca es tarde para cuidarse. El mensaje era claro, yo estaba vieja, desfasada, necesitaba su intervención para ser aceptable. Pero lo más doloroso era ver cómo Carlos se transformaba en su presencia. Mi hijo, que siempre había sido cariñoso y atento conmigo, ahora parecía caminar sobre huevos cuando ella estaba cerca. Si yo contaba una anécdota de su infancia, él se sonrojaba y me pedía que no aburriera a Lucía con historias viejas. Si yo expresaba una opinión diferente a la de ella, él inmediatamente tomaba su lado, como si mi experiencia de vida no valiera nada. Mamá, tienes que entender que los tiempos cambian, me dijo una tarde después de que Lucía criticara mi forma de lavar la ropa. Lucía conoce métodos más eficientes. ¿Eficientes? Yo había lavado ropa durante más de 40 años. Había mantenido impecable la ropa de Carlos durante toda su infancia y juventud, pero ahora una jovencita de 30 años me iba a enseñar cómo hacerlo. Las cosas se volvieron más tensas cuando Lucía comenzó a sugerir cambios en la distribución de mi tiempo con Carlos. Doña Marta, ¿no cree que Carlos necesita más tiempo para relajarse los domingos? Trabaja tanto durante la semana. Lo que realmente quería decir era que mis almuerzos dominicales eran una carga, una obligación pesada que mi hijo tenía que soportar por lástima. Empecé a notar cómo ella manipulaba las conversaciones para quedar siempre como la víctima. Si yo defendía alguna tradición familiar, ella suspiraba con tristeza y decía, «Ay, Carlos, tu mamá no me acepta. Yo solo quiero que seamos una familia feliz». Carlos inmediatamente me regañaba con la mirada, como si yo fuera la villana de la historia. Una tarde, mientras preparaba mi famoso arroz con pollo, Lucía entró a la cocina y se quedó observándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Doña Marta, he estado pensando, ¿no le parece que Carlos y yo deberíamos tener nuestra propia tradición culinaria? Algo más exclusivo entre nosotros». Cada palabra era una bofetada. Quería eliminar incluso eso, lo último que me conectaba íntimamente con mi hijo. «Pero este plato le encanta a Carlos desde pequeño», respondí, tratando de mantener la calma mientras revolvía el arroz. «Es nuestra receta familiar». «Exactamente», dijo ella con esa sonrisa venenosa. «Pero ahora él tiene una nueva familia. Conmigo. Es tiempo de crear nuevas tradiciones, ¿no le parece?» Esa noche lloré en silencio en mi cama. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de rabia impotente. Estaba viendo cómo esa mujer me robaba a mi hijo pedazo a pedazo, y lo peor era que la ayudaba voluntariamente. Se había convertido en su cómplice, en el ejecutor de mi propia marginación.
Los domingos que antes llenaban mi semana de alegría se convirtieron en campos de batalla silenciosos. Yo cocinaba con menos entusiasmo, sabiendo que cada plato sería comparado desfavorablemente con alguna receta moderna que Lucía había encontrado en Internet. Hablaba menos, porque cada palabra mía era potencialmente motivo de corrección o crítica. Lucía había logrado algo que creí imposible: hacer que me sintiera extraña en mi propia casa, incómoda con mi propio hijo. Había construido un muro invisible entre Carlos y yo, y cada ladrillo de ese muro estaba hecho de pequeñas humillaciones, comentarios venenosos y lealtades desplazadas. ¿Sabes qué, mamá?, me dijo Carlos una tarde, después de que Lucía criticara mi forma de tender la ropa. Tal vez podrías tomar algunas clases de, no sé, decoración del hogar, cocina moderna, algo así, para mantenerte actualizada. La sugerencia me dejó sin palabras. Mi propio hijo sugería que yo, con 64 años de experiencia en la vida, necesitaba actualizarme para ser digna de su compañía. Esa noche, sentada en mi sillón favorito que ahora Lucía consideraba demasiado gastado, entendí que había perdido la primera batalla. Pero aún no sabía que lo peor estaba por venir, que esa mujer no se conformaría con desplazarme, quería humillarme completamente. La invasión completa de mi vida llegó gradualmente, como una enfermedad silenciosa que va consumiendo el cuerpo sin que la víctima se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Lucía había pasado de ser una visitante dominical a convertirse en la verdadera dueña de mi existencia, y yo me había transformado en una extraña en mi propia historia. Todo cambió definitivamente el día que Carlos me anunció que se mudarían a vivir conmigo. «Es temporal, mamá», me dijo mientras Lucía sonreía a sus espaldas con esa expresión de triunfo que ya me resultaba familiar. «Solo hasta que ahorremos lo suficiente para la casa propia. Será divertido, como en los viejos tiempos». Pero yo sabía que nada sería como en los viejos tiempos. Los viejos tiempos habían muerto el día que esa mujer puso un pie en mi hogar. La primera semana fue una pesadilla disfrazada de convivencia familiar. Lucía llegó con maletas llenas de ropa, productos de belleza, y una actitud que dejaba claro quién mandaría ahora en esa casa. «Doña Marta, espero que no le moleste que reorganicemos un poquito las cosas», me dijo mientras movía mis pertenencias como si fueran obstáculos en su camino hacia la comodidad total. Mi televisor fue reubicado porque ocupaba demasiado espacio. Mis plantas fueron movidas porque necesitaban mejor luz. Mis fotos familiares fueron guardadas en una caja porque saturaban las paredes. Cada cambio era presentado como una mejora, pero yo sabía la verdad. Estaba siendo borrada de mi propio espacio, convertida en una inquilina en la casa que había sido mi refugio durante décadas. Las mañanas se volvieron intolerables. Lucía se levantaba tarde, alrededor de las 9, y tomaba posesión de la cocina como si fuera suya por derecho divino. «Ay, doña Marta, ¿ya preparó café? Qué lástima. Yo quería hacer ese café especial que le gusta tanto a Carlos». Su tono era dulce, pero el mensaje era claro. Incluso mi café matutino, ese pequeño ritual que me conectaba con el nuevo día, ahora era territorio de conquista. Carlos, mi propio hijo, se había convertido en un extraño que compartía mi techo. Ya no conversábamos durante el desayuno porque él estaba ocupado escuchando los planes de Lucía para el día. Ya no me preguntaba cómo había dormido porque su atención estaba completamente absorbida por esa mujer que había logrado hipnotizarlo por completo. «Carlos, amor, ¿no crees que tu mamá debería buscar algunas actividades fuera de casa?», sugirió Lucía una mañana mientras untaba mermelada en su tostada. «Hay centros para personas mayores donde podría hacer nuevas amistades». Personas mayores. Como si yo fuera una anciana decrépita que necesitaba entretenimiento especializado para no estorbar a los adultos jóvenes y modernos. «Es una excelente idea», respondió Carlos sin siquiera mirarme. «Mamá, podrías aprender nuevas habilidades, conocer gente de tu edad». De mi edad. Como si mi edad fuera una enfermedad contagiosa que debía ser tratada lejos de su presencia. Las tardes eran aún peores. Cuando yo regresaba del taller de costura, encontraba mi casa transformada en el escenario de la vida perfecta de Carlos y Lucía. Ellos en el sofá viendo televisión, compartiendo risas privadas, creando memorias de las cuales yo estaba completamente excluida. Si yo intentaba unirme a la conversación, Lucía tenía la habilidad diabólica de dirigir el tema hacia algo que yo no entendía: tecnología moderna, restaurantes caros, lugares de moda que estaban completamente fuera de mi alcance económico. «Doña Marta, ¿usted conoce ese restaurante nuevo en el centro? El que cuesta como $100 por persona»,
Me preguntaba sabiendo perfectamente que con mi salario de $300 mensuales, ese tipo de lujos eran imposibles para mí. Carlos y yo fuimos anoche. La comida era exquisita. ¿Verdad, amor? Carlos asentía con entusiasmo mientras describían platillos que yo nunca podría costear, vinos cuyo precio equivalía a mi presupuesto semanal de comida, experiencias que pertenecían a un mundo del cual yo había sido definitivamente excluida. No era solo que no pudiera participar económicamente, era que ellos habían construido una vida paralela donde yo no tenía cabida. Las cenas se convirtieron en tribunales silenciosos donde yo era juzgada por crímenes que no entendía. Lucía había implementado un sistema sutil pero efectivo, críticas disfrazadas de preocupación. Doña Marta, ¿está segura de que esa blusa color rosa le queda bien? Tal vez algo más sobrio sería más apropiado para su edad. O peor aún, Carlos, ¿no crees que tu mamá debería ir al doctor? Se ve muy cansada últimamente. Lo más doloroso era la forma en que Carlos había comenzado a verme a través de los ojos de Lucía. Donde antes veía fortaleza, ahora veía fragilidad. Donde antes veía sabiduría, ahora veía obsolescencia. Donde antes veía a la mujer que lo había criado con amor y sacrificio, ahora veía un obstáculo para su felicidad matrimonial. Mamá, ¿por qué no sales más?, me preguntó una tarde con tono de preocupación fingida. Te la pasas encerrada aquí como si fueras una ermitaña. Encerrada. En mi propia casa. Como si el problema fuera mi falta de vida social y no el hecho de que ellos habían convertido mi hogar en un territorio hostil donde cada palabra mía era motivo de corrección. Las noches eran mi único refugio, pero incluso ese espacio sagrado fue invadido. Los ruidos de su intimidad atravesaban las paredes delgadas, recordándome constantemente que yo era la tercera en discordia, la suegra estorbosa que interrumpía la luna de miel permanente de la pareja perfecta. Una madrugada los escuché hablando en susurros en la cocina. Las palabras llegaban fragmentadas, pero el mensaje era claro: demasiado dependiente, necesita aprender a vivir sola, no podemos ser responsables de ella toda la vida. Era Lucía, por supuesto, sembrando las semillas de mi abandono definitivo en la mente de mi hijo. Tienes razón, respondió Carlos con una voz que no reconocí. Tal vez es tiempo de que mamá busque su propia independencia. No puede depender de nosotros para siempre. Dependiente. Yo, que había trabajado desde los 16 años, que había criado sola a ese hombre, que nunca le había pedido un centavo para mis gastos personales, ahora era etiquetada como una carga dependiente. Los fines de semana se volvieron especialmente crueles. Lucía había comenzado a organizar reuniones con sus amigas, transformando mi sala en un salón de té exclusivo donde yo claramente no era bienvenida. Doña Marta, ¿no le importaría darnos un poquito de privacidad? Las chicas y yo tenemos cosas muy personales que discutir. Me refugiaba en mi habitación, escuchando las risas que venían de mi propia sala, sintiendo como una prisionera en mi propio hogar. Ellas hablaban de viajes, compras, restaurantes, hombres, vida. Yo me quedaba en mi cuarto, cosiendo a mano mientras trataba de no escuchar los comentarios ocasionales sobre suegras pesadas y mujeres que no saben cuándo retirarse. El golpe definitivo llegó cuando Lucía comenzó a recibir visitas de su madre, Claudia, una mujer de mi misma edad que me trataba como si yo fuera la empleada doméstica. Discúlpeme, señora, me dijo la primera vez que vino, ¿podría traerme un vaso de agua? No sabía quién era yo. Asumió automáticamente que la mujer mayor de la casa debía ser la sirvienta. Lucía no se molestó en corregir el malentendido. De hecho, parecía disfrutarlo. Por supuesto, doña Marta no tiene problema en ayudar, respondió con esa sonrisa que había aprendido a odiar. ¿Verdad, doña Marta? Esa tarde, sirviendo agua a la madre de la mujer que había destruido mi relación con mi hijo, entendí que había tocado fondo. Ya no era Marta, la mujer fuerte e independiente. Ya no era la madre respetada y querida. Me había convertido en una sombra, en un mueble más de una casa que ya no me pertenecía. Pero aún no sabía que lo peor estaba por llegar. Lucía tenía planes más ambiciosos para mi humillación, y el escenario perfecto estaba a punto de presentarse. Su cumpleaños, una fiesta llena de testigos ricos y elegantes que presenciarían mi caída final. La oportunidad de escape llegó disfrazada de una llamada telefónica que cambiaría mi vida para siempre. Era un martes por la tarde, acababa de regresar del taller de costura donde había pasado el día arreglando vestidos de graduación color violeta y dorado, cuando sonó el teléfono de la casa.
Lucía y Carlos estaban en la sala planificando su próxima salida a cenar, gastando dinero que yo sabía que no tenían, cuando contesté la llamada que me devolvería la esperanza. «Señora Marta González», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Habla María Elena Vargas, directora de la Casa de Modas Elegancia Real en Miami. Hemos recibido su información a través de Juana Morales, quien trabajó con usted hace algunos años y ahora es nuestra supervisora de producción». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Juana había sido mi compañera en el taller durante 5 años antes de emigrar a Estados Unidos. Una mujer trabajadora, honesta, que había logrado construirse una vida próspera en el extranjero gracias a sus habilidades con la costura. «Señora Marta, estamos buscando una costurera especializada en vestidos de alta costura para trabajar en nuestro atelier principal. Juana nos aseguró que usted es la mejor en su campo, especialmente en bordados a mano y acabados de lujo. El salario inicial sería de $2.500 mensuales, más beneficios de salud y vivienda incluida». $2.500. Más de 8 veces lo que ganaba en el taller local. Vivienda incluida. Beneficios de salud. Era como si me hubieran ofrecido una nueva vida envuelta en papel dorado. Pero más importante que el dinero era la posibilidad de recuperar mi dignidad, de volver a ser valorada por mis habilidades, de escapar de la prisión dorada en la que se había convertido mi propia casa. «¿Cuándo necesitarían una respuesta?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada, aunque por dentro sentía una explosión de emociones encontradas. «Idealmente, nos gustaría que comenzara el 1 del mes próximo. Eso nos daría 3 semanas para preparar todos los papeles de inmigración laboral. Por supuesto, entendemos que es una decisión importante que requiere pensarse bien». Colgué el teléfono con las manos temblando. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza corriendo por mis venas. Era una oportunidad real de cambiar mi vida, de demostrarme a mí misma que todavía tenía valor, que mis 64 años no significaban el final de mis sueños, sino el comienzo de una nueva etapa. Pero inmediatamente llegaron las dudas, esas voces internas que habían sido reforzadas por meses de críticas constantes. ¿Era demasiado vieja para empezar de nuevo? ¿Podría adaptarme a vivir en otro país? ¿Qué pasaría con Carlos? A pesar de todo lo que había sucedido, seguía siendo mi hijo, la persona más importante de mi vida. Esa noche, durante la cena, reuní el valor para compartir la noticia. Carlos estaba contando algo sobre su trabajo mientras Lucía fingía interés, jugando con su comida como si fuera una princesa obligada a cenar con plebeyos. «Carlos, tengo algo importante que contarles», interrumpí, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. «Hoy recibí una oferta de trabajo en Miami». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Carlos dejó de masticar y me miró con expresión confundida, como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Lucía, por el contrario, levantó una ceja con una sonrisa que no pudo ocultar completamente. «Trabajo en Miami», repitió Carlos lentamente. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». Le expliqué la oferta detalladamente, el salario, los beneficios, la oportunidad de trabajar en alta costura, el apartamento incluido. Con cada palabra que pronunciaba, veía cómo la expresión de Carlos cambiaba de confusión a preocupación, y finalmente a algo que parecía pánico. «Pero mamá, tú no puedes irte a Miami», dijo finalmente, con un tono que mezclaba incredulidad y molestia. «¿Qué vas a hacer sola en un país extranjero? No conoces a nadie, no tienes familia allá». «Tengo a Juana», respondí. «Ella me ayudará con la adaptación. Y es una oportunidad increíble. Carlos, nunca he ganado tanto dinero en mi vida». Lucía, que había permanecido en silencio observando el intercambio como si fuera una obra de teatro, finalmente habló. «Doña Marta, ¿no le parece que está siendo un poco impulsiva? Digo, a su edad, mudarse a otro país. Es muy arriesgado». «A mi edad». Esas 3 palabras contenían todo el veneno que esa mujer había ido destilando en mi vida durante meses. Como si mis 64 años fueran una discapacidad que me impidiera tomar decisiones sobre mi propia existencia. «No es impulsivo», respondí con más firmeza de la que había mostrado en mucho tiempo. «Es una oportunidad profesional seria. Y tengo toda la experiencia necesaria para el trabajo». Carlos se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Mamá, sé que las cosas han estado un poco tensas últimamente.
Pero irse del país no es la solución. Podemos arreglar todo aquí, en familia. ¿En familia? ¿Cuál familia? ¿La familia donde yo era tratada como una empleada doméstica? ¿La familia donde mis opiniones no importaban? ¿La familia donde me habían convertido en una extraña en mi propia casa? Carlos, necesito que entiendas algo, dije, sintiendo como algo se despertaba dentro de mí, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Esta no es una decisión contra ti o contra nadie. Es una decisión por mí misma, por mi futuro, por mi dignidad. Lucía soltó una risita que trató de disfrazar como tos. Perdón, ¿pero dignidad? Doña Marta, nadie ha atacado su dignidad aquí. Solo estamos preocupados por su bienestar. Mi bienestar. La mujer que había pasado meses humillándome sutilmente ahora hablaba de preocuparse por mi bienestar. Era como si un ladrón se preocupara por la seguridad de la casa que acababa de robar. Lucía, dije, mirándola directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo, agradezco tu preocupación, pero creo que soy lo suficientemente adulta para saber qué es mejor para mí. La máscara de dulzura se resquebrajó por un momento en su rostro. Vi un destello de rabia pura antes de que recuperara su compostura. Por supuesto, doña Marta. Solo queríamos asegurarnos de que haya pensado en todas las consecuencias. ¿Consecuencias? ¿Como la consecuencia de quedarme aquí y continuar siendo invisibilizada? ¿Como la consecuencia de ver cómo mi hijo se alejaba más cada día? ¿Como la consecuencia de morir lentamente en vida mientras fingía que todo estaba bien? Carlos se levantó de la mesa bruscamente. Mamá, esto es ridículo. No puedes tomar una decisión tan importante sin consultarnos. Somos tu familia. Y por eso se los estoy contando, respondí. No necesito su permiso, pero sí quería que lo supieran. No necesitas nuestro permiso. La voz de Carlos había subido de tono. Mamá, estás hablando de irte a otro país, de dejar todo atrás. ¿Y si algo te pasa? ¿Y si te enfermas? ¿Y si no te adaptas? Cada pregunta era una cadena que intentaba atarme a mi situación actual. Cada y sí era un miedo diseñado para paralizarme, para hacerme dudar de mi capacidad de valerme por mí misma. Carlos, dije, levantándome también de la mesa, durante 64 años me he valido por mí misma. Te crié sola, trabajé sola, construí esta casa sola. No voy a empezar a necesitar supervisión ahora. Lucía se acercó a Carlos y le puso una mano en el brazo, en ese gesto posesivo que había perfeccionado. Amor, tal vez deberíamos dejar que tu mamá procese esto durante la noche. Las decisiones importantes no se deben tomar con emociones alteradas. Emociones alteradas. Como si mi deseo de recuperar mi dignidad fuera una crisis emocional que necesitaba tratamiento médico. Esa noche, acostada en mi cama mientras escuchaba los susurros de Carlos y Lucía en la habitación de al lado, supe que habían comenzado la campaña para disuadirme. Podía imaginar perfectamente las palabras que ella estaría usando. Está confundida, necesita nuestra protección, no puede cuidarse sola. Pero por primera vez en meses, me quedé dormida con una sonrisa en los labios. Porque sabía que tenía una salida, una oportunidad real de escapar de la prisión dorada que había construido alrededor de mi vida. Solo necesitaba encontrar el valor para tomarla. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa librada en el campo de batalla de mi propia casa. Carlos y Lucía habían unido fuerzas en una campaña coordinada para sabotear mi decisión, utilizando todas las armas emocionales que tenían a su disposición. Era como ver a dos generales planeando el asedio de una ciudad que ya consideraban conquistada. Carlos comenzó con la estrategia del hijo preocupado. Cada mañana, durante el desayuno, me bombardeaba con estadísticas aterradoras sobre crímenes en Miami, historias de inmigrantes que habían fracasado en Estados Unidos, artículos de internet sobre estafas laborales dirigidas a personas mayores. Mamá, mira esto, decía mostrándome su teléfono. Aquí dice que el 80% de las ofertas de trabajo internacionales son fraudes. Lucía, más sutil pero igualmente venenosa, optó por la técnica de la gota china, comentarios aparentemente inocentes que se repetían constantemente hasta penetrar en mi subconsciente. Doña Marta, ¿no le da miedo estar sola en un país donde no habla el idioma perfectamente? ¿Ha pensado en lo cara que es la medicina en Estados Unidos? Ay, a los 64 años, adaptarse a una nueva cultura debe ser muy difícil. Pero el golpe más bajo llegó cuando Carlos decidió usar mi amor maternal como arma.
Una tarde, llegó del trabajo con los ojos rojos y me abrazó como no lo había hecho en meses. «Mamá, no puedo imaginar mi vida sin ti aquí», susurró contra mi cabello. «Eres lo único que me queda de familia. Si te vas, me quedaré completamente solo». Esas palabras me partieron el corazón. Por un momento, toda mi determinación se tambaleó. ¿Cómo podía abandonar a mi único hijo? ¿Cómo podía ser tan egoísta de pensar solo en mi felicidad? Pero entonces recordé que no había estado solo en mucho tiempo. Tenía a Lucía, tenía la vida que habían construido juntos, tenía un futuro que claramente no me incluía como algo más que una carga tolerada. «Carlos», le dije, acariciando su cabello como cuando era niño, «tú tienes tu propia vida ahora. Tienes a Lucía, tienes tu trabajo, tienes tus planes. Yo también tengo derecho a tener los míos». Él se separó bruscamente, como si mis palabras lo hubieran quemado. «¿Cómo puedes ser tan fría? Soy tu hijo, tu única familia». «Precisamente porque eres mi hijo es que quiero que entiendas», respondí. «Durante toda tu vida, yo sacrifiqué mis sueños por los tuyos. Trabajé doble turno para pagarte la universidad, rechacé oportunidades de trabajo en otras ciudades para no alejarte de tus amigos, nunca me volví a casar para concentrarme en criarte. Ahora tú tienes tu vida resuelta, y yo tengo derecho a buscar la mía». Lucía, que había estado escuchando desde la puerta, entró con esa expresión de falsa compasión que había perfeccionado. «Doña Marta, nadie dice que no tenga derecho a sus sueños. Pero ¿no podría buscarlos aquí, cerca de nosotros? Carlos la necesita, aunque no siempre lo demuestre bien. Me necesita». La mujer que había hecho todo lo posible por alejarme de mi hijo ahora argumentaba que él me necesitaba. Era como escuchar a un incendiario quejarse del humo. La presión aumentó cuando Lucía comenzó a involucrar a personas externas en su campaña. Su madre, Claudia, empezó a visitarnos más frecuentemente, siempre con nuevas historias sobre conocidos que habían fracasado al emigrar. «Ay, Marta», me decía con falsa preocupación, «mi comadre Elena se fue a trabajar a Houston y terminó limpiando oficinas por $500 al mes. ¿Estás segura de que esa oferta es real?» Incluso el vecino del apartamento de al lado, Raúl, un hombre viudo de mi edad que siempre había sido amable conmigo, fue reclutado para la causa. «Marta», me dijo una tarde cuando nos encontramos en el pasillo, «Carlos me contó sobre esa propuesta de Miami. Como amigo, te aconsejo que lo pienses bien. A nuestra edad, es mejor quedarse donde uno conoce». A nuestra edad. Otra vez esas palabras malditas que me encasillaban como una persona cuya vida útil había expirado, cuyas aspiraciones eran inapropiadas para su fecha de vencimiento. Pero el momento definitivo llegó 3 días antes de que tuviera que dar mi respuesta final. Lucía había organizado su fiesta de cumpleaños, un evento que según ella sería íntimo, solo 30 personas. 30 personas que incluían a sus amigas ricas, algunos colegas de Carlos, y varios conocidos del círculo social al que ella aspiraba a pertenecer. «Doña Marta», me dijo esa mañana mientras se arreglaba el cabello frente al espejo de mi tocador, que ahora también consideraba suyo, «espero que pueda ayudarnos con algunas cositas durante la fiesta. Nada complicado, solo servir las bebidas, recoger los platos, mantener todo ordenado». Servir las bebidas. Recoger los platos. En mi propia casa, durante una fiesta para celebrar a la mujer que había destruido mi relación con mi hijo, yo sería la empleada doméstica. Era la humillación final, el último escalón en mi degradación sistemática. «Por supuesto», respondí con voz neutral, aunque por dentro algo se estaba cristalizando, algo frío y duro como el diamante. «Cuenta conmigo». Lucía sonrió con satisfacción, creyendo que había logrado mi sumisión completa. «Genial. Y por favor, trate de vestirse apropiadamente para la ocasión. Algo discreto, que no llame la atención». Discreto. Invisible. Como había sido durante los últimos meses de mi vida. Esa tarde llamé a María Elena Vargas en Miami. «Señora Vargas», le dije con voz firme, «acepto su oferta. ¿Cuándo necesitan que viaje?» «Excelente noticia, señora Marta. Podríamos arreglar su viaje para el lunes próximo. Le enviaremos los boletos por correo electrónico hoy mismo». El lunes próximo. 3 días después de la fiesta de cumpleaños de Lucía. 3 días después de mi humillación final. Era perfecto. Esa noche, durante la cena,
Les di la noticia. He tomado mi decisión sobre Miami, anuncié mientras cortaba mi pollo. Me voy el lunes. El tenedor de Carlos cayó al plato con un ruido metálico. Lucía se quedó congelada con el vaso de agua a medio camino hacia sus labios. El lunes, repitió Carlos con voz estrangulada. Mamá, eso es en 3 días. Sí, respondí calmadamente. Ya está todo arreglado. Los boletos, el apartamento, todo. Lucía fue la primera en recuperarse del shock. Doña Marta, ¿no cree que es muy precipitado? Mi cumpleaños es pasado mañana. No podría esperar hasta después de la celebración. La celebración donde yo sería la sirvienta. La celebración que sería mi despedida no oficial de la dignidad. No te preocupes, le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Estaré aquí para tu fiesta. Será mi regalo de despedida. Carlos se levantó tan bruscamente que su silla casi se voltea. Esto es una locura. No puedes irte así nada más. No te lo voy a permitir. No me lo iba a permitir. Mi hijo de 32 años, criado por mí para ser un hombre independiente y respetuoso, ahora me hablaba como si fuera su propiedad, como si mis decisiones requirieran su autorización. Carlos, dije levantándome también, no necesito tu permiso. Soy una mujer adulta y libre. Pero eres mi madre. Tengo derechos. Sí, tienes derechos, respondí. Tienes derecho a visitarme en Miami cuando quieras. Tienes derecho a llamarme por teléfono. Tienes derecho a ser feliz con tu esposa. Pero no tienes derecho a mantenerme prisionera de mis propias decisiones. Lucía se acercó a Carlos y le puso una mano en el pecho, en ese gesto que había aprendido a reconocer como su señal de control. Amor, tranquilízate. Si tu mamá quiere cometer este error, no podemos detenerla. Error. Mi búsqueda de dignidad y respeto era un error en su vocabulario. Esa noche escuché a través de las paredes delgadas cómo planeaban su última estrategia. Iban a prometerme apoyo, iban a jurar que las cosas cambiarían, iban a hacer todas las promesas que deberían haber cumplido meses atrás. Pero era demasiado tarde. Yo ya había tomado mi decisión, y nada de lo que dijeran cambiaría el rumbo de mi vida. El sábado llegó con el peso de una tormenta que se aproxima. Era el día de la fiesta de Lucía, el día de mi humillación programada, el día que sellaría para siempre mi decisión de escapar. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor vestido color violeta, me peiné cuidadosamente, y me preparé para la batalla final. Porque sabía que esa noche, frente a todos esos testigos elegantes, Lucía cometería el error que la destruiría para siempre. Y yo estaría lista para ello. La fiesta de cumpleaños de Lucía comenzó a las 7 de la tarde, y desde el primer momento supe que había sido diseñada como mi funeral social. Los invitados empezaron a llegar en autos caros, vestidos con ropa que costaba más que mi salario de varios meses, hablando en ese tono artificial que caracteriza a las personas que fingen tener más dinero del que realmente poseen. Lucía había transformado mi sala en un escenario de elegancia pretenciosa. Flores caras en jarrones que había comprado especialmente para la ocasión, velas aromáticas que costaban $50 cada una mesa de postres que parecía sacada de una revista de lujo. Todo pagado con dinero que sé que no tenían, probablemente cargado a tarjetas de crédito que tardarían años en pagar. Doña Marta, me susurró Lucía cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, recuerde lo que hablamos. Usted se encarga de servir las bebidas y mantener todo ordenado. Trate de ser discreta. Discreta. La palabra que había definido mi existencia durante los últimos meses. La palabra que significaba invisible, silenciosa, inexistente. Me puse el delantal que había usado durante décadas para cocinar, pero que ahora se sentía como un uniforme de servitud. Cargué la bandeja con copas de vino y comencé mi recorrido por la sala, ofreciendo bebidas a personas que me miraban como si fuera parte de la decoración. Disculpe, señora, me dijo una mujer rubia con un vestido color dorado que brillaba como si hubiera sido bañado en purpurina. ¿Podría traerme otra copa de vino blanco? Y asegúrese de que esté bien fría. No me preguntó mi nombre, no me agradeció, no me miró a los ojos. Para ella, yo era simplemente la empleada doméstica de la anfitriona. Carlos circulaba entre los invitados como el esposo perfecto, sonriendo, contando anécdotas, presentando a Lucía como si fuera un trofeo que había ganado en una competencia.
Cuando me veía pasar con la bandeja, desviaba la mirada, como si reconocerme fuera una fuente de vergüenza social. «Lucía, querida, qué fiesta tan elegante», exclamó una mujer mayor que reconocí como la jefa de Lucía en la empresa de cosméticos donde trabajaba. «Todo está perfecto. Tienes una empleada muy eficiente». Empleada. En mi propia casa, sirviendo en mi propia sala, usando mis propios platos, yo era vista como la empleada de la mujer que había invadido mi vida. «Gracias, Claudia», respondió Lucía con esa sonrisa radiante que reservaba para las ocasiones especiales. «Sí, doña Marta es muy servicial. Ha sido una gran ayuda». Servicial. Como si ayudar en mi propia casa fuera un favor que le hacía a ella. La humillación continuó durante toda la noche. Recogí platos sucios, limpié derrames, lavé copas, llevé más comida de la cocina. Cada tarea me convertía más en la empleada invisible que Lucía quería que fuera. Los invitados hablaban por encima de mí, a través de mí, como si yo fuera un mueble con piernas. Pero el momento cumbre llegó alrededor de las 10 de la noche, cuando Lucía decidió que era hora del gran espectáculo. Había bebido lo suficiente para sentirse invencible, rodeada de sus amigas que la adulaban, embriagada por la sensación de poder absoluto sobre su territorio conquistado. «¡Atención, atención!», gritó, golpeando su copa con una cucharita para llamar la atención de todos los invitados. «Quiero hacer un pequeño brindis en mi cumpleaños». Los invitados se reunieron en la sala, formando un semicírculo alrededor de Lucía, que se había posicionado en el centro como si fuera una reina recibiendo homenaje. Carlos estaba a su lado, sonriendo con orgullo, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. «Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche», comenzó Lucía, con esa voz melodiosa que usaba cuando quería impresionar. «Esta casa se ha convertido en nuestro hogar, el lugar donde Carlos y yo estamos construyendo nuestro futuro juntos. Nuestra casa. Nuestro hogar». Como si hubiera borrado mi existencia de la escritura de propiedad con pura fuerza de voluntad. «Y quiero aprovechar para agradecer especialmente a alguien que ha hecho posible que esta noche sea perfecta», continuó, y yo sentí un escalofrío premonitorio corriendo por mi espalda. «Doña Marta ha trabajado incansablemente toda la noche para que ustedes se sintieran cómodos». Los invitados comenzaron a mirarme, algunos con sonrisas condescendientes, otros con esa expresión de falsa admiración que se reserva para el personal de servicio eficiente. «De hecho», dijo Lucía, y en ese momento supe que había llegado el momento de mi destrucción final, «creo que todos deberíamos ver exactamente qué tan buena es doña Marta en su trabajo». Se dirigió a la cocina y regresó con un balde de agua jabonosa y un trapo de piso. El silencio en la sala se volvió denso, eléctrico. Incluso los invitados más obtusos comenzaron a darse cuenta de que algo inusual estaba sucediendo. «Ahora muéstrales a los invitados cómo limpias el suelo», ordenó Lucía, extendiendo el trapo hacia mí con una sonrisa que era puro veneno destilado. «No seas tímida, eres una experta», se rió, y su risa sonó como cristales rompiéndose. El balde de agua jabonosa goteaba sobre mi alfombra, la misma alfombra que había comprado con tanto cariño hace 10 años. Los invitados me miraban con una mezcla de curiosidad morbosa e incomodidad. Carlos sonreía nerviosamente, como si no entendiera completamente lo que estaba sucediendo, pero no quisiera contradecir a su esposa en público. Yo tomé el trapo con manos que no temblaron. Tomé los guantes de goma que Lucía había traído especialmente para completar mi humillación. Durante 64 años había limpiado pisos, había trabajado con mis manos, había hecho todo lo necesario para sobrevivir con dignidad. Pero esto no era trabajo, esto era un espectáculo de degradación diseñado para divertir a una audiencia sedienta de crueldad. Me acerqué lentamente a Lucía, sosteniendo los guantes en mis manos. Los invitados guardaron silencio, como si sintieran que estaban presenciando algo que trascendía una simple fiesta de cumpleaños. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que todos podían sentir pero nadie podía explicar. Fue entonces cuando Lucía cometió su error fatal. Porque cuando me acerqué a ella, cuando vio algo en mis ojos que no había visto antes, algo cambió en su expresión. La sonrisa se desvaneció. El color se drenó de su rostro. Sus ojos se llenaron de una comprensión súbita y aterradora. «Doña Marta», susurró, y su voz tembló por primera vez en toda la noche. «Por favor, no haga eso». Los invitados se quedaron congelados, sin entender qué había causado el cambio súbito en la actitud de su anfitriona. Carlos frunció el ceño,
confundido por la transformación de su esposa de depredadora, confiada a presa aterrorizada. Pero yo sí sabía lo que había visto en mis ojos. Había visto a la mujer que había criado sola a un hijo, que había trabajado desde los 16 años, que había sobrevivido a décadas de dificultades sin nunca perder su dignidad. Había visto a la mujer que ya no tenía nada que perder, que había tomado una decisión irrevocable, que estaba lista para quemar todos los puentes si era necesario. Lentamente, sin apartar la mirada de sus ojos aterrorizados, me quité los guantes. Los dejé caer al suelo, donde aterrizaron con un sonido suave que resonó en el silencio absoluto de la sala. No, dije con voz clara y firme, que llegó a cada rincón de la habitación. No voy a limpiar el suelo para tu entretenimiento. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Los invitados nos miraban alternadamente a Lucía y a mí, como espectadores de un partido de tenis emocional. Carlos se quedó con la boca abierta, como si hubiera visto a su madre convertirse en una persona completamente diferente. De hecho, continué, sintiendo como décadas de sumisión se desmoronaban dentro de mí, creo que es hora de que todos sepan quién soy realmente. Y entonces les conté. Les conté que esa era mi casa, comprada con mi sudor y mis lágrimas. Les conté que yo había criado al hombre que estaba parado junto a la mujer que me había humillado. Les conté sobre los 64 años de trabajo honesto, de sacrificio, de dignidad que esta mujer había intentado destruir en una sola noche. Cuando terminé de hablar, varios invitados tenían los ojos llenos de lágrimas. Otros miraban a Lucía con una expresión que había cambiado completamente de admiración a horror. El poder había cambiado de manos en esa sala, y todos lo sabían. Y ahora, dije, dirigiéndome hacia mi habitación, me voy a empacar. Porque el lunes me voy a Miami, donde me espera un trabajo que valora mis habilidades y mi experiencia. Detrás de mí, escuché el murmullo de voces conmocionadas, el sonido de Lucía llorando, la voz de Carlos tratando de explicar algo que no tenía explicación. Pero yo ya no formaba parte de esa historia. Esa noche había nacido una nueva Marta, una que estaba lista para escribir su propio final. Los 2 días entre la fiesta y mi vuelo a Miami fueron como vivir en el epicentro de un terremoto emocional. La casa, que durante meses había sido un campo de batalla silencioso, se convirtió en una zona de guerra abierta donde Carlos y Lucía desplegaron todas sus armas de manipulación con la desesperación de soldados derrotados que intentan una última ofensiva. El domingo por la mañana, cuando bajé a desayunar con mi maleta ya empacada, encontré a Carlos sentado en la mesa de la cocina con los ojos rojos e hinchados. Lucía estaba conspicuamente ausente, probablemente escondida en la habitación, lamiendo las heridas de su humillación pública. Los invitados de la fiesta se habían ido esa noche con una historia que contarían durante años. Como presenciaron el momento en que una mujer de 64 años recuperó su dignidad frente a una audiencia de 30 personas. «Mamá», dijo Carlos con voz quebrada, «necesitamos hablar». «Buenos días, Carlos», respondí calmadamente mientras me servía café. «Si quieres hablar, te escucho. Pero si vienes a intentar hacerme cambiar de opinión, te advierto que es tiempo perdido». Él se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que había heredado de su padre. «Lo de anoche fue horrible. Lucía está destrozada. Dice que tú la humillaste frente a todos sus amigos». Humillada. La mujer que había intentado convertirme en su empleada doméstica personal ahora se sentía humillada porque me negué a ser parte de su espectáculo de crueldad. «Carlos», dije sentándome frente a él, «quiero que entiendas algo muy claramente. Lo que pasó anoche no fue mi humillación de Lucía. Fue mi negativa a ser humillada por ella. Hay una diferencia abismal». «Pero mamá, ella solo quería, no sé, tal vez se le fue la mano con el alcohol. Tú sabes cómo son las fiestas. La gente hace cosas estúpidas». Alcohol. Como si el alcohol fuera una excusa para la crueldad calculada. Como si los meses de manipulación y degradación sistemática hubieran sido también producto del alcohol. «Hijo», le dije, y usé deliberadamente esa palabra que no había usado en mucho tiempo, ¿tú realmente crees que lo de anoche fue solo por el alcohol? ¿O has estado tan ciego que no has visto cómo esa mujer me ha tratado durante meses? Carlos evitó mi mirada. Sabía que había visto todo, que había sido testigo silencioso de cada comentario venenoso, de cada humillación sutil, de cada momento en que Lucía me había convertido en una extraña en mi propia casa. Pero reconocerlo significaría admitir su complicidad, su cobardía, su traición a la mujer que lo había criado.
Las cosas pueden cambiar, murmuró finalmente. Podemos hablar con Lucía, establecer límites, hacer que todo funcione mejor. Límites. Después de meses de permitir que su esposa destruyera mi dignidad pedazo a pedazo, ahora hablaba de límites. Carlos, ¿sabes cuál es el problema con los límites? Que deberían haberse establecido desde el principio. No después de que el daño ya está hecho. No después de que tu esposa intentó convertirme en su empleada doméstica frente a una audiencia. En ese momento, Lucía apareció en la puerta de la cocina. Se veía terrible, el maquillaje corrido, el cabello despeinado, los ojos hinchados de llorar. Era la primera vez que la veía vulnerable, desprovista de esa máscara de control perfecto que había mantenido durante meses. Doña Marta, dijo con voz temblorosa, yo quiero pedirle perdón por lo de anoche. Se me fue la mano. No era mi intención lastimarla. No era su intención. Como si la humillación hubiera sido un accidente, un tropiezo emocional en lugar de la culminación lógica de una campaña de degradación sistemática. Lucía, respondí mirándola directamente a los ojos, tu disculpa llega demasiado tarde. No porque lo de anoche fuera imperdonable, sino porque anoche fue solo la gota que derramó el vaso. Has pasado meses tratando de borrarme de la vida de mi hijo, de convertirme en una intrusa en mi propia casa, de hacerme sentir invisible y sin valor. Pero podemos arreglar las cosas, insistió, acercándose a la mesa con esa expresión de niña castigada que probablemente había usado durante toda su vida para escapar de las consecuencias de sus acciones. Podemos empezar de nuevo, como una familia de verdad. Familia de verdad. Durante meses había quedado claro que su concepto de familia no me incluía como algo más que una carga tolerable. El problema, Lucía, es que yo ya no quiero arreglar las cosas contigo. Durante meses intenté adaptarme, traté de encontrar mi lugar en la nueva dinámica que habías creado. Pero lo que descubrí es que en tu visión de familia, yo no tengo lugar. Excepto como empleada doméstica, aparentemente. Carlos se levantó bruscamente. Mamá, por favor. No puedes irte así. Somos familia. Sí, Carlos, somos familia. Y precisamente por eso me duele tanto que hayas permitido que esto sucediera. Que hayas visto cómo tu esposa me trataba y no hayas hecho nada para detenerlo. Yo no sabía que te sentías así. No lo sabías porque no quisiste verlo. Porque era más fácil cerrar los ojos que enfrentar a tu esposa. Porque elegiste la paz matrimonial sobre la dignidad de tu madre. Las palabras salieron más duras de lo que había planeado, pero eran ciertas. Durante meses, Carlos había sido un cobarde emocional, eligiendo el camino de menor resistencia mientras su madre era sistemáticamente humillada en su presencia. Lucía comenzó a llorar más fuerte. Doña Marta, por favor, no se vaya. Prometo que todo va a cambiar. Juro que voy a ser diferente. Promesas. Juramentos. Las palabras desesperadas de alguien que ha perdido el control de la situación y trata de recuperarlo a cualquier precio. ¿Sabes cuál es el problema con las promesas de cambio, Lucía? Que solo llegan cuando las personas pierden algo que quieren conservar. Durante meses, cuando tenías todo el poder, cuando me tenías bajo tu control, no sentiste la necesidad de cambiar nada. Solo ahora, cuando me estoy yendo, descubres súbitamente la motivación para ser mejor persona. Carlos se acercó y trató de tomarme las manos. Mamá, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Somos lo único que tenemos. No, Carlos. Tú tienes a Lucía. Tienes tu trabajo. Tienes tu vida. Yo solo tenía esto, esta casa, esta relación contigo. Y eso me fue quitado pedazo a pedazo hasta que no quedó nada. Pero podemos reconstruirlo. ¿Con qué bases? ¿Con la misma dinámica que permitió que llegáramos hasta aquí? ¿Con las mismas personas que crearon este problema? No, hijo. Yo ya tomé mi decisión. El teléfono sonó en ese momento. Era un taxi confirmando mi recogida para el aeropuerto. En 2 horas estaría en un avión rumbo a Miami. Rumbo a una nueva vida donde mis 64 años serían vistos como experiencia valiosa en lugar de como un obstáculo social. Ese es mi taxi, anuncié levantándome de la mesa. En 1 hora vendrán por mí. Carlos se desplomó en la silla como si hubiera recibido un golpe físico. Mamá, esto no puede estar pasando. No puedes dejarme así.
No te estoy dejando, Carlos. Te estoy devolviendo a la vida que elegiste. Durante meses ha quedado claro que prefieres la compañía de tu esposa a la mía. Ahora puedes tenerla sin interrupciones. Lucía se acercó y se arrodilló junto a mi silla. Doña Marta, por favor. Sé que he sido terrible con usted. Sé que he cometido errores horribles. Pero deme una oportunidad de compensarla. Déjeme demostrarle que puedo ser la nuera que usted merece. La nuera que merecía. Durante 64 años había aprendido que las personas no cambian porque prometan hacerlo, sino porque las circunstancias las obliguen a hacerlo. Y las circunstancias de Lucía, casada con un hombre que la adoraba y viviendo en una casa que controlaba completamente, no la motivarían jamás a cambiar realmente. Lucía, le dije con voz firme pero no cruel, espero sinceramente que encuentres la felicidad que buscas. Pero esa felicidad no puede construirse sobre la humillación de otras personas. Y yo ya no voy a ser el precio de tu comodidad. Me levanté y me dirigí hacia mi habitación para recoger mi maleta. Detrás de mí escuchaba los sollozos de Lucía y las súplicas desesperadas de Carlos. Pero por primera vez en meses, esos sonidos no me quebrantaban. Eran el ruido de fondo de una vida que ya no me pertenecía, de una historia de la cual yo había decidido escribir mi propio final. En una hora estaría libre. En una hora comenzaría la vida que había estado esperando durante 64 años sin saberlo. Miami me recibió como un abrazo cálido de una vida que no sabía que estaba esperándome. Desde el momento en que bajé del avión, con mi única maleta y mi corazón latiendo entre la esperanza y el terror, supe que había tomado la decisión correcta. El aeropuerto bullía con voces en español, inglés, y una mezcla de ambos que me hizo sentir extrañamente en casa desde el primer momento. Juana me esperaba en la sala de llegadas con una sonrisa que no había cambiado en los 5 años desde que se había ido de nuestro pueblo. Seguía siendo la misma mujer trabajadora y cálida que recordaba, pero ahora vestía ropa elegante y tenía esa confianza que viene de haber construido una vida próspera con sus propias manos. Marta, no puedo creer que finalmente estés aquí, me gritó abrazándome con tanta fuerza que por un momento temí que me quebrara las costillas. Espera a que veas todo lo que te tengo preparado. Tu vida va a cambiar completamente. El apartamento que la empresa me había asignado era pequeño pero luminoso, con ventanas grandes que daban a un jardín lleno de palmeras y flores que no conocía. Era la primera vez en mi vida que tenía un espacio completamente mío, sin memorias dolorosas, sin fantasmas del pasado. Las paredes eran blancas como un lienzo en blanco, esperando que yo pintara mi nueva historia. Es perfecto, le dije a Juana mientras exploraba los 2 cuartos y el baño completo. Es exactamente lo que necesitaba. Mañana te llevo a conocer el taller, me explicó mientras preparaba café cubano en mi nueva cocina. María Elena está emocionada de conocerte. Ha visto fotos de tus trabajos y dice que eres exactamente lo que necesitan para la nueva línea de vestidos de gala. Esa primera noche, sola en mi nuevo hogar, no pude dormir de la emoción. Por primera vez en meses no tenía que preocuparme por caminar en puntas de pie para no molestar a nadie, no tenía que escuchar conversaciones susurradas sobre mi futuro, no tenía que sentirme como una intrusa en mi propio espacio. Era libre. El trabajo en Casa de Modas Elegancia Real superó todas mis expectativas. María Elena Vargas resultó ser una mujer de 50 años, elegante pero accesible, que manejaba su negocio con la pasión de alguien que ama genuinamente lo que hace. El taller era un paraíso para cualquier costurera, máquinas modernas, telas de la mejor calidad, un equipo de artesanas que trataban cada vestido como una obra de arte. Marta, me dijo María Elena el primer día, mientras me mostraba el área donde trabajaría, quiero que sepas que te contraté no a pesar de tu edad, sino precisamente por ella. La experiencia que tienes no se puede enseñar en ninguna escuela. Es invaluable. Invaluable. Después de meses de ser tratada como si mis años fueran una discapacidad, escuchar que mi experiencia era considerada un tesoro me hizo llorar de alegría en el baño durante el descanso del almuerzo. Mis compañeras de trabajo eran mujeres de diferentes edades y nacionalidades, pero todas compartían esa pasión por crear belleza con sus manos. Rosa, una cubana de 40 años que se había especializado en bordados, se convirtió en mi primera amiga. Carmen, una colombiana de 30 que manejaba los diseños computarizados, me enseñó trucos modernos que nunca había imaginado. Marta, tienes que conocer a nuestro grupo de baile, me dijo Rosa una tarde después del trabajo. Nos reunimos los sábados en el centro comunitario. Bailamos salsa,
Merengue, bachata. Es perfecto para mantenerse joven. Bailar. Hacía años que no bailaba. En mi vida anterior, antes de Lucía, antes de convertirme en la madre invisible, yo había amado bailar. Había olvidado esa parte de mí misma hasta que Rosa la mencionó. Ese sábado fui al centro comunitario con la misma mezcla de nervios y emoción que había sentido en mi primer día de trabajo. El salón estaba lleno de personas de todas las edades bailando con una alegría contagiosa. Y allí, en una esquina, ayudando a una señora mayor a aprender los pasos básicos de la salsa, vi a Raúl. Era un hombre de mi edad, tal vez algunos años mayor, con cabello gris pero postura erguida y sonrisa amable. Cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez, sentí algo que había olvidado por completo, ese pequeño saltito en el estómago que indica que alguien te ha resultado atractivo. «¿Primera vez aquí?», me preguntó acercándose durante el descanso, con un vaso de agua en cada mano. «Soy Raúl Mendoza». Rosa me dijo que tenía una amiga nueva que era una artista de la costura. Su voz era cálida, sin pretensiones, y cuando me ofreció el vaso de agua lo hizo con la naturalidad de alguien que está acostumbrado a cuidar a otros sin esperar nada a cambio. «Marta González», respondí, aceptando el agua y sintiendo como mis mejillas se sonrojaban como si tuviera 17 años otra vez. Y sí, soy nueva en todo esto. En Miami, en el baile, en comenzar de nuevo a los 64 años. 64 años, repitió con una sonrisa que iluminó toda su cara. ¡Qué coincidencia! Yo tengo 67 y también estoy comenzando de nuevo. Mi esposa murió hace 2 años, y mis hijos me dijeron que era hora de que dejara de sentir lástima por mí mismo y comenzara a vivir otra vez. Durante las siguientes semanas, Raúl y yo desarrollamos una amistad que se convirtió lentamente en algo más profundo. Él era viudo, había sido maestro de escuela durante 40 años, y tenía esa gentileza genuina que solo viene de una vida dedicada a cuidar a otros. Pero más importante, me trataba como a una igual, como a una mujer interesante y valiosa, no como a una carga que debía ser tolerada. «¿Sabes qué me gusta de ti, Marta?», me dijo una tarde mientras caminábamos por la playa después de nuestra clase de baile. «¿Qué tienes esa fuerza silenciosa que solo desarrollan las mujeres que han luchado por todo lo que tienen? Es hermosa». Hermosa. A los 64 años, un hombre me decía que era hermosa no por mi apariencia física, sino por mi carácter, por mi historia, por las batallas que había ganado y perdido a lo largo de mi vida. Mientras tanto, los mensajes de Carlos comenzaron a llegar. Primero fueron llamadas desesperadas que decidí no contestar. Luego mensajes de texto llenos de súplicas y promesas. Finalmente, emails largos donde me contaba sobre la vida sin mí, tratando de manipular mi culpa maternal para que regresara. «Mamá, Lucía está en terapia. Está tratando de cambiar. La casa se siente vacía sin ti. Por favor, considera regresar. Podemos intentarlo otra vez». Lucía en terapia. El último recurso de las personas que se dan cuenta de que han perdido algo valioso debido a su propio comportamiento. Pero terapia para salvar su matrimonio, no para examinar genuinamente su necesidad de controlar y humillar a otros. «Mamá, he estado pensando en todo lo que pasó y creo que tienes razón en muchas cosas. Pero huir no es la solución. Una familia se arregla hablando, no escapando». Escapando. Mi búsqueda de dignidad y respeto había sido reducida a una huida cobarde. Mi hijo, el hombre que había criado para ser valiente y justo, me acusaba de cobardía por rehusarme a tolerar más humillaciones. Un mes después de mi llegada a Miami, finalmente le respondí. No por teléfono, donde su voz podría quebrantar mi determinación, sino por mensaje escrito donde podría expresar mis pensamientos con claridad. «Carlos, te amo. Siempre te amaré porque eres mi hijo y eso nunca cambiará. Pero no voy a regresar a una situación que me destruía pedazo a pedazo. He encontrado una vida donde soy valorada, respetada y feliz. No voy a abandonar esa vida por promesas de cambio que debieron cumplirse antes de que yo tuviera que huir para preservar mi dignidad. Espero que algún día entiendas que no me fui por rabia, sino por amor propio». Su respuesta llegó 3 días después, llena de rabia y acusaciones. Me llamaba egoísta, me acusaba de abandonar a mi familia, me decía que Lucía estaba devastada y que yo era responsable de la destrucción de su matrimonio. Leí su mensaje una sola vez y luego lo eliminé. Porque había aprendido algo fundamental en mis primeros meses en Miami.
no se puede amar completamente a otros si no te amas a ti misma primero. Y por primera vez en décadas, me estaba dando la oportunidad de aprender quién era Marta cuando no estaba definida únicamente por ser la madre de Carlos. La respuesta era hermosa. Era una mujer fuerte, talentosa, capaz de comenzar de nuevo a los 64 años. Era una mujer que merecía respeto, amor y felicidad. Era una mujer que había aprendido a bailar salsa, que creaba vestidos de ensueño para novias jóvenes, que se había enamorado nuevamente de un hombre que la valoraba exactamente como era. 3 años después, mientras me preparaba para mi boda con Raúl en una pequeña capilla de Coral Gables, recordé la noche de humillación que había cambiado mi vida para siempre. Era extraordinario pensar que el momento más doloroso de mi existencia había sido, en realidad, el regalo más grande que había recibido. Porque esa noche, cuando Lucía me ordenó limpiar el suelo frente a sus invitados, no solo recuperé mi dignidad, descubrí quién era realmente cuando nadie más definía mi valor. La mujer que se miraba en el espejo del vestidor de la capilla era irreconocible comparada con la Marta de 64 años que había llegado a Miami con una maleta y el corazón roto. Mi cabello, ahora plateado en lugar de teñido de castaño, estaba peinado en un elegante recogido que realzaba mis pómulos. Mi vestido, color champaña y diseñado por mis propias manos, me quedaba perfectamente porque había aprendido a valorar mi cuerpo tal como era, el cuerpo de una mujer que había vivido, trabajado, luchado y vencido. «Estás radiante», me dijo Rosa mientras acomodaba el velo que yo misma había bordado con hilos dorados. «Raúl va a llorar cuando te vea caminar hacia el altar». Raúl, mi compañero, mi confidente, el hombre que me había enseñado que el amor a los 67 años puede ser incluso más profundo que el amor juvenil porque está construido sobre la comprensión real de lo que significa compartir una vida. Él conocía mi historia completa, incluyendo los momentos más dolorosos, y me amaba no a pesar de ellos, sino en parte gracias a ellos. «El dolor que pasaste te convirtió en la mujer de la que me enamoré», me había dicho una noche mientras caminábamos por la playa de South Beach. «Sin esa experiencia, tal vez nunca habrías tenido el valor de comenzar de nuevo. Y yo nunca habría conocido a la Marta real». La Marta real. Durante 64 años había sido muchas cosas: hija obediente, madre sacrificada, trabajadora incansable. Pero nunca había sido simplemente Marta, la mujer con sueños propios, deseos propios, derecho a la felicidad propia. Casa de Modas Elegancia Real había crecido exponencialmente durante mis 3 años allí. Mis diseños de vestidos de novia, que combinaban técnicas tradicionales con toques modernos, se habían vuelto tan populares que tenían lista de espera de 6 meses. María Elena me había hecho socia del negocio, reconociendo que mi experiencia había elevado la reputación del taller a niveles internacionales. «Marta, tienes el toque mágico», me decía mientras revisábamos los números del trimestre. «Las novias no solo quieren un vestido hecho por ti, quieren la historia que viene con él. Quieren saber que su vestido fue creado por una mujer que entendió lo que significa comenzar una nueva vida». Mi apartamento se había expandido a una pequeña casa en Coconut Grove, con un jardín donde cultivaba orquídeas y un estudio donde diseñaba en mis horas libres. Las paredes estaban llenas de fotos. Mis amigas del grupo de baile, mis compañeras del taller, Raúl y yo en nuestros viajes a las Keys, en Nueva York, en las montañas de Carolina del Norte. Una vida llena de colores, aventuras y personas que me valoraban. Los mensajes de Carlos habían continuado llegando esporádicamente durante el primer año, luego se habían espaciado hasta convertirse en tarjetas de cumpleaños formales y saludos navideños obligatorios. En sus últimas comunicaciones mencionaba que él y Lucía se habían divorciado, que ella había regresado a vivir con su madre, que él estaba reevaluando muchas cosas en su vida. No sentí satisfacción por su ruptura matrimonial, pero tampoco pena. Era el resultado lógico de una relación construida sobre bases tóxicas. Lucía había necesitado una víctima para sentirse poderosa, y sin mí en la ecuación, probablemente había dirigido esa necesidad hacia Carlos hasta que él ya no pudo soportarlo. «¿Nunca has pensado en contactarlo?», me preguntó Raúl una tarde mientras preparábamos la cena juntos en nuestra cocina, que ahora era oficialmente nuestra después de 2 años de convivencia. «Pienso en él todos los días», respondí sinceramente. «Sigue siendo mi hijo, eso nunca cambiará». Pero también aprendí que amar a alguien no significa sacrificar tu propia dignidad por su comodidad. Si Carlos quiere una relación conmigo, sabe dónde encontrarme. Pero tiene que ser una relación entre iguales, no entre madre culpable e hijo que perdona. El día de mi boda,
Mientras esperaba mi turno para caminar hacia el altar, recibí un mensaje inesperado. Era de Carlos. Mamá, vi la foto de tu compromiso que Rosa publicó en Facebook. Te ves feliz, más feliz de lo que te vi en años. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero me gustaría estar presente en este día tan importante para ti. Estoy en el aeropuerto de Miami. Si no quieres verme, lo entenderé completamente. Mis manos temblaron mientras leía el mensaje. 3 años de silencio, 3 años de cartas no respondidas, 3 años de reconstruir mi vida sin él. Y ahora aparecía en el momento más importante de mi nueva existencia. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Rosa, que había leído el mensaje por encima de mi hombro. Lo que debía hacer hace 3 años, respondí, marcando el número de Carlos. Establecer límites claros desde el principio. Cuando contestó, su voz sonaba nerviosa, insegura. Mamá. Hola, Carlos. Puedes venir a la iglesia, pero necesitas entender algo antes. Este es mi día, el día más feliz de mi nueva vida. Si vienes a celebrar conmigo, no a crear drama ni a intentar arreglar el pasado. ¿Puedes hacer eso? Sí, respondió inmediatamente. Solo quiero verte feliz. Y tal vez pedirte perdón por cosas que debí haber entendido hace mucho tiempo. 20 minutos después, lo vi entrar a la capilla. Había perdido peso, tenía canas prematuras, y caminaba con esa postura ligeramente encorvada de alguien que ha llevado demasiada culpa durante demasiado tiempo. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió con la misma sonrisa que recordaba de su infancia. Te ves hermosa, mamá, me dijo cuando me acerqué a él antes de la ceremonia. Realmente, completamente hermosa. Gracias por venir, respondí, y lo dije en serio. Significa mucho para mí que estés aquí. Mamá, yo necesito decirte algo. Lucía y yo nos divorciamos hace 1 año. Y durante la terapia de divorcio, el consejero me ayudó a entender muchas cosas que no quería ver. Sobre cómo te tratamos, sobre lo que permití que pasara, sobre mi cobardía. Carlos. No, déjame terminar. Fui un mal hijo. Permití que mi esposa te humillara porque era más fácil que enfrentarla. Te fallé cuando más me necesitabas. Y lo peor es que te hice sentir culpable por elegir tu propia felicidad. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero también por las mías. Hijo, el pasado ya pasó. Lo importante es lo que hagamos de aquí en adelante. ¿Hay una oportunidad para nosotros? Para reconstruir nuestra relación de la manera correcta esta vez. Miré a mi hijo, realmente lo miré por primera vez en años. Vi al niño que había criado, pero también al hombre que había elegido la cobardía sobre la justicia. Sin embargo, también vi arrepentimiento genuino, crecimiento personal, y la humildad que viene de haber perdido algo valioso por sus propias acciones. Sí, le dije finalmente. Pero va a ser diferente. Voy a ser diferente. Ya no soy la madre que sacrifica su felicidad por la tuya. Soy una mujer que se ama a sí misma lo suficiente como para exigir respeto. Es exactamente la madre que necesito, respondió, abrazándome cuidadosamente para no arrugar mi vestido. Y la madre que siempre merecí tener. Cuando caminé hacia el altar tomada del brazo de Carlos, hacia Raúl que me esperaba con lágrimas de alegría en los ojos, supe que mi historia había llegado al final perfecto. No porque todo hubiera salido como lo planeé originalmente, sino porque había aprendido a escribir mi propio destino. A veces, le dije a Raúl durante nuestro primer baile como esposos, mientras nuestros invitados nos rodeaban con sonrisas y buenos deseos, ser abandonada es el regalo más grande que puedes recibir. Porque te obliga a descubrir que puedes salvarte a ti misma. Él me hizo girar bajo las luces doradas del salón de recepciones, y por un momento volví a ser esa mujer de 64 años con los guantes de limpieza en las manos. Pero esta vez, en lugar de sentir humillación, sentí gratitud. Porque esa noche horrible había sido el primer día del resto de mi vida. Todo comenzó con una orden de limpiar el suelo. Y terminó con mi libertad bailando bajo las estrellas de Miami.